Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Y bueno, el día de hoy vamos a subir otra vez un video que hizo Pepe Náker de mi persona. Muchos de ustedes ya lo han visto, muchos de ustedes lo han visto muchas veces. Es un video que tiene muchísimas vistas. En la página de Pepe tiene más de 170,000 vistas ya. Entonces hay mucha gente que lo ha visto. Pero hay muchos que están con nosotros, que son nuevos, que supongo que no lo han visto, o que si lo vieron ya se les olvidó. Entonces me gustaría volver a verlo, porque esta es una pequeña reseña de lo que soy yo, ¿no? Para los que están con nosotros y no me conocen todavía bien, o no conocen todavía algunos de mis detalles, pues esta es una pequeña reseña muy interesante de lo que soy. Y bueno, cada día evoluciona uno y cada vez somos diferentes, pero este era cuando empecé yo de youtuber. Porque realmente, como saben, mi canal tiene más de 11 años funcionando, pero yo lo único que hacía era subir mis videos de lo que yo reproducía o de lo que yo lograba hacer. Y eran shortcitos, eran videos de menos de un minuto, de 30 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, de todo lo que yo estaba reproduciendo. Y eso fue mi canal de YouTube durante pues, los 11 años. Hace aproximadamente 6 o 7 meses fue cuando, platicando con Pepe, me invitó a hacer este video. Y entonces decidí que podía yo enseñar, o más que enseñar, transmitir lo poco o mucho que pueda yo saber, para que alguien más lo aprendiera, o para que alguien le sirviera, o para que alguien le sirviera, como siempre les digo, lo que yo hice, que no lo haga, ¿no? Que diga, no, pues eso no se debe hacer. Y entonces eso también es enseñanza, también le sirvió a alguien. Y fue con esa idea, y estoy con esa idea, que quiero seguir en esto del YouTube. Porque alguien también por ahí me preguntaba que por qué no escribía yo un libro. Y esto es un libro, es un videolibro, que es lo de hoy, ¿no? Realmente ya estamos en otra época, los libros, mucha gente ya no lee. Ya ven que yo tengo muchos libros y me encanta leer, pero muchos ya no leen. Entonces, esto es como que hacer lo que sé, transmitirlo, y espero que les guste y lo aprovechen y sea para todos. Entonces, este video de Pepe Náker fue el inicio de cómo empecé yo de youtuber. Durante todo este tiempo que llevo en el mundo del acuarismo, he conocido a muchísima gente. Algunos son nuevos en el hobby, otros tienen más tiempo. El día de hoy estoy de visita en casa de uno de los pioneros del acuarismo en este país. Su nombre es Efraín Villegas. Él fue uno de los pioneros en poder reproducir peces marinos en México. Y además de eso, ha reproducido miles de peces más. Pero dejemos que él nos cuente su historia. Mi nombre es Efraín Villegas, tengo peces desde hace muchísimos años. Tengo ahorita 55 y empecé a tener peces alrededor de los 8 años. Pues cuando éramos chiquitos íbamos a los acuarios y gastábamos hasta el último peso que traíamos. Había peces de 1 peso, de 2 pesos, y traía 5 pesos en la bolsa, y pues te ibas y te comprabas hasta el último, porque desde niño siempre me han gustado mucho estos animales. Obviamente empecé a tener pues una pecera, y luego 2 peceras, y luego a los 10 años tenía 10 peceras, y ya fui creciendo hasta que hace 20 años tuve la oportunidad de construir una casa. Y cuando construimos una casa dijimos, bueno, yo quiero un cuarto de los peces, el famoso fish room de los americanos. ¿Y cómo le hacemos? Pues vamos a hacer una pecera grande. Aquí en la entrada tenemos aquí una salita, y la separación es la pecera. E hicimos este tanque lo hicimos hace 19 años. Es un cristal de 12 milímetros blindado, pudiera aguantar un balazo inclusive. Y en esa época pues lo que me gustaba y lo que siempre me gustó fueron los peces marinos. Entonces este tanque lo hicimos para tiburones. Inicialmente el diseño de este tanque fue para tiburones. Y tuvo un tiburón leopardo cerca de 12 años. Tuvimos algunos tiburones silver, tuvimos
muchos tiburones. En esa época era muy fácil comprar tiburones, los comprabas en mascotas, bueno, era otro nombre la tienda, pero eran mascotas y los vendían ahí, entonces no era tan complicado. Ahorita es casi imposible conseguir un tiburón aquí en México, pero en esa época era bastante sencillo. Y bueno, luego esta pecera evolucionó, siguió con peces marinos, hasta que hace algunos años ya decidimos que le íbamos a cambiar por estos africanos. Como ven, hay bastantes, es un sistema ya muy armado, donde hay muchos que están criando, hay crías por todos lados, y ya hace un tiempo también se las quitaba y criaba yo los peces y todo, pero le decía yo a Pepe que llega un momento en que son demasiadas crías, no sé qué hacer con ellas, entonces ya los dejo que ellos críen y que la naturaleza tome su curso, que decida quiénes sobreviven y quiénes no. Siempre los más fuertes son los que van a sobrevivir, y aquí sucede lo mismo. Después de que empecé con los peces aquí ya en su casa, hace 20 años, empecé con la cosquilla de que a mí lo que me gusta es reproducir. Realmente lo que me gusta a mí es reproducir peces. Y me gusta reproducir peces, decíamos, un poquito con la cosa romántica inicial, cuando empecé a criar payasos hace 10, 12 años, marinos, que era el evitar que los sacaran de la naturaleza. Cuando empezamos con los peces marinos, hace 30 años, no había ni sales sintéticas. Imagínense lo que era tener una pecera marina. Teníamos que ir a Acapulco por el agua de mar, traerla de Veracruz. Los peces obviamente se sacaban algunos nacionales, muy poquitita importación. Yo estuve involucrado en la importación de peces los primeros años y aprendí mucho de ellos, pero el manejo de los peces marinos en esa época era muy especial. Los filipinos agarraban cianuro y lo tiraban al mar, y se morían los que agarraban más cianuro, los peces, y los que no agarraban tanto quedaban medio lentos y los agarraban muy fácil. Y entonces eran peces que llegaban pescados de una manera bastante horrible, y cianurados, que les llamábamos. Entonces eran con el hígado dañado, los comprabas aquí en México y te duraba el pez, si tenías suerte, un mes, y se moría. Y entonces era morir y morir y morir y morir, y comprar marinos y se morían, y comprabas marinos y se morían. Obviamente corales no había en esa época, era algo que no se manejaba. Pero entonces, con esa idea romántica, yo dije, tengo que hacer algo, no puedo dejar que sigan sacando a los peces. Tuve la fortuna de bucear en algunos lugares donde hay peces bastante exóticos. Estuve en el Mar Rojo, estuve en Australia, y en Australia me decían, cada vez hay menos. Íbamos, decía, yo quiero ver los payasos en las anémonas metidos en su hábitat, y me decían, pues tenemos que ir más lejos porque ya no hay. Y el ya no hay es porque los estaban sacando para los acuarios. Además de que la raza humana se los ha acabado por el cambio de hábitat, ¿no? Si recuerdan, los marinos son muy de lugares muy estables, y empezamos a ver, por ejemplo, los corales que se empezaban a blanquear en grandes superficies del mar por un cambio de temperatura, con 1 grado, cuando los empezabas a tener en cautiverio, y 1 grado más, 1 grado menos, y se mueren. Y en el mar empezó a haber esos cambios, y empezaron a haber grandes muertes de corales. Y eso llevaba también muertes de peces, ¿no? Yo con ese afán romántico dije, no, tengo que hacer algo y tengo que empezar a criar los peces aquí en México, porque el traer un pez en esa época, un payaso, vamos a ponerlo de ejemplo, era muy complicado. Tenían que pescar en Filipinas 100 payasos con el cianuro, con la técnica del cianuro, los mandaban a un contenedor ahí local, de esos 100 llegaban 90, de esos cuates los mandaba a un contenedor ya para empacarlos al aeropuerto, y llegaban 80, y de esos cuates pasaban a Hawái a reempacar y oxigenar, y llegaban 70, y luego terminaban en Los Ángeles 60 de esos peces, y luego de Los Ángeles nos los mandaban a nosotros y llegaban 30 o 20 o 10, y duraban 1 mes y se morían. Y entonces decías, no puede ser que estemos matando tantos peces y extrayéndolos del mar, ¿no? Entonces fue cuando empecé a intentar hacer algo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues empecé a criar peces marinos. Y es aquí donde esta historia comienza. Nuestro amigo Efrén empieza a reproducir nada más y nada menos que peces payaso, siendo el primero en este país en hacerlo. Pero esto no se iba a quedar ahí nada más, ya que será capaz de reproducir otra especie más. Yo fui el primero en criar payasos en México.
En esa época, hace 10, 11 años, pues no había redes sociales, entonces teníamos por ahí una paginita que existía, All Riffs, y algunas paginillas ahí que existían, donde publicaba yo y algunos de ustedes se han de acordar de mí. Y empecé a criar payasos, y como decía, yo saqué algunos, yo creo que saqué más de 15,000 animales en varios años de criar payasos. Pero para mí la cría y el hobby es un hobby realmente, no es un negocio, no vivo de esto afortunadamente. Y entonces, pues llega un momento que ya criar payasos era siempre lo mismo, era fácil para mí criar payasos. Y entonces empecé a buscar retos, ¿no? Entonces empecé a buscar especies marinas que eran más difíciles. Y vamos con los pseudocromis, y vamos con los canales de Bangay, que esos son muy fáciles, pero eran marinos, también evitábamos que los sacaran del mar, porque acuérdense que el canal de Bangay a mí me gusta mucho platicar esa historia, porque es un animal que nada más existe alrededor de 3 o 4 islas de Bangay, y entonces los sacan del mar para mandárnoslos, y pues obviamente se están extinguiendo muy rápidamente, porque son muy poquitos. Entonces tenemos que criar en cautiverio, ¿no? Para evitar que eso siga sucediendo. Después de eso, pues entonces empecé a tratar de crear algunas especies cada vez más difíciles, y hasta que llegó un momento que ya era imposible porque no tengo la infraestructura para hacerlo. Entonces dije, bueno, ahora vamos a criar en agua dulce. Obviamente de chiquito había criado pues los guppies, ya había creado cebritas, ya había creado algunos tetras. Dije, ¿cuál es el difícil en agua dulce? Pues vamos a empezar con discos. Y entonces empecé a criar discos, eso fue hace 5 años. Empecé a juntar parejas y a tener más peces y sacamos algunas crías. El que ha intentado criar discos me entenderá el síndrome del mes, se mueren la mayoría, entonces los sacas, están con los papás y al mes empiezan a morir como moscas. Y luego ya sobrevivieron algunos y no crecen y no crecen y no crecen y tienes un disco de 6 meses que mide 2 centímetros. Y entonces todo eso empezó a decepcionarme un poquitín. Yo tengo otro negocio y tenía mucho trabajo. Dije, no es para mí, los discos a lo mejor es un buen reto, pero a sacarlos y a hacer, sí saqué varios y vendí muchos también, pero decidí dejarlo en paz. Y entonces los últimos 5 años había estado yo tranquilo, tenía mis peceras, cuidaba mis peces, no tenía más problemas. Pero llegó la pandemia, y la pandemia ¿qué nos hizo? Pues estar más en casa. Y entonces estoy aquí en casa y veo las peceras medio vacías y con 2 peces. Y dije, no, esto hay que llenarlo. ¿Y cómo lo voy a llenar? Pues criando, es la más fácil forma de llenarlo. Y entonces, porque ir a comprar pues sale caro y además no tenían ni ganas ni tiempo y además estaba todo cerrado. Entonces dije, pues ahora ¿qué voy a criar? Pues los discos se me antojan otra vez. Entonces en agosto decidí comprarme una parejita de discos, porque el ver a una pareja de discos con sus bebés es algo que no tiene precio. Acuérdense que cada especie tiene sus capacidades para criar y cada una es diferente. Por ejemplo, los payasos, es bien fácil hacer una pareja de payasos porque nacen sin sexo. Entonces tú pones 2 y siempre vas a tener un macho y una hembra, no hay pierde. Y además, si uno de esos se muere y tienes otro por ahí, en la naturaleza los payasos viven en la anémona y hay un macho, una hembra y varios juveniles que no tienen sexo. Cuando se muere la mamá, el juvenil más grande se hace mamá. Si se murió el papá, ese juvenil se hace papá. A mí me tocó tener varios que fueron papás y mamás, ¿no? Fueron primero papás, tuvieron hijos y luego fueron mamás y tuvieron hijos. Entonces los payasos es bien fácil hacer parejas, no tienes ninguna bronca. La mayoría de los marinos son así, los marinos están hechos así, cambian de sexo fácilmente. Pero los de agua dulce no. Me hice de una pareja de discos en agosto y dije, vamos a ver si crían, ya ver cómo se ven y todo. Pero pues como te gustan los peces, empiezas a tener otra parejita y alguien te ofrece una parejita y terminé con un montón de peces. Pero los discos son difíciles de criar, como ya muchos sabrán, por eso son caros. Como no criaban, como no salían suficientes, dije, voy a comprar unos ángeles para empezar a criar algo y tener mis peceras llenas. Entonces decidí pues empezar con los angelitos para ver si llenaba las peceras, y pues ahorita van a ver el resultado de todo esto. Y entre las parejas de discos vamos a empezar a ver la primera que está aquí. Luego pues tenemos un nido, si lo pueden ver, estos pusieron ayer. Esta pareja sí produce, esta es una pareja de las que sí producen crías. Hemos tenido, hace 15 días tuvieron un desove chiquito. Cuando volteé había muy pocos discos, entonces dije, vamos a empezar a criarlos artificial. Ahorita les voy a enseñar lo de la cría artificial del disco, pero acuérdense de esta pareja que tiene la cría del artificial. La que sigue es una pareja de discos rojos grandes, que si podemos ver tienen un nido ahí infértil. Ese es como se ve un nido infértil de discos, todos los huevos blancos.
Entonces aquí, ¿qué pasó? El macho no fertilizó o la hembra es estéril. Yo, con la experiencia que tengo y el tiempo que tengo con esta pareja, creo que esa hembra es estéril. Desafortunadamente eso pasa con los discos y con muchos peces. Vienen criados en Asia. Antes decían que les metían hormonas y hacían que ya no podían reproducirse. Inclusive al rato vamos a platicar un poquito de las monjas que tengo por ahí, pero eso decían con las monjas transgénicas, ¿no? Que les metían un gen que evitaba que se pudieran reproducir. Entonces, inclusive están patentadas y se supone que quien las reproduce tiene que darles dinero a los cuates que las inventaron, porque tienen el patente. Pero la naturaleza, me acuerdo mucho de la película de Jurassic Park, que dice siempre encuentra su rumbo, y entonces la naturaleza, aunque dice que vienen estériles, se encuentra que algunos no están tan estériles y se pueden reproducir en cautiverio. Entonces esta pareja en especial, sí creo que la hembra es estéril, el macho ya tuvo crías con otra hembra, entonces él no es el culpable, y la hembra pues ya lleva 11 puestas y todos estériles. Son una pareja preciosa porque cuida los bebés, bueno, los huevos como quisiéramos que cuidaran todas, pero no, esos desafortunadamente son estériles. La pareja que sigue es una pareja que es medio nueva. Ahí tenemos un pequeño nido muy chiquitito de 5 o 7 huevos, también estériles, aunque estos no se pusieron blancos. Estos yo creo que sí tuvieron circulación de aire y todo, no se han puesto blancos, pero ya tienen 3 días y no se ve ninguna evolución de huevo. Tenemos abajo esta otra pareja, los Hecker Cross, que esos sí son los que más me han producido. Esos producen, nada más que tienen la cosa, esos de criar discos, esos son los grandes retos de criar discos. Ponen huevos, se los comen. Primero, que los fertilicen. Segunda, que no se los coman. Tercera, que nazcan las crías y no se las coman. Cuarta, que esas crías se peguen a los papás, porque acuérdense que los discos son como pseudomamíferos, les dicen algunas gentes. Tienen que estar comiendo todo el día de la mamá o del papá. Y entonces, eso es pegársele a los papás. Es cuando llamamos los criadores, se le pegaron las crías a los papás. Pero ¿qué pasa si las crías no ven a un papá más oscuro o apetitoso, digamos? No se pegan, y andan nadando por toda la pecera, se mueren en un día, no tienen comida y se mueren. Entonces viene esa parte de que se les peguen a las crías. Después, ya que se les pegan a las crías, esta pareja en especial, son buenos cuidando, pero el macho odia a la hembra cuando ya está criando. Entonces él decide que él va a cuidarlos solos y golpear a la hembra. Y ya la he tenido que separar varias veces porque sí está a punto de matarla. Entonces ya sé que cuando nacen y empiezan a pegárseles, la hembra sobra. Entonces, bueno, cada pareja de discos tiene sus cosas. Tenemos ahora otra pareja. Esta pareja también la compré ya como pareja, me la pasó un amigo. En su casa desovaban, eso es muy típico. Los discos desovan en los acuarios comunitarios como locos, y desovan y desovan y desovan. Los pasas a un cubo de cría y no vuelven a desovar. O empezamos con todos los demás problemas, pero estos están en esa etapa de no volver a desovar. Llegaron como pareja, yo los vi desovar en el acuario comunitario y no han desovado. Tienen conmigo apenas un mes, tampoco es que vaya a desesperarme mucho. Acá abajo vamos a ver un botecito con 4 discos pequeños que estamos criando artificialmente. Si alguna vez han leído o han tratado de ver lo de la cría de los discos, Jack Watley en Estados Unidos, él encontró que se podían criar artificialmente. Los discos, como recordaremos, vienen del Amazonas, y en el Amazonas pues es agua ácida, agua muy blanda, y pues eran peces capturados, ¿no? Entonces estamos hablando de los 50, 60, que empezaron a llegar a sacar peces del Amazonas. Y lo sacaron, ¿quiénes? Los alemanes y los americanos. Los famosos Smith Focke, el mismo Heiko Beller, y ahora pues también los americanos estaba Jack Watley, ¿no? Que era el que empezó a sacarlos en Estados Unidos. Y él fue el que descubrió, entre comillas, cómo criar los discos artificialmente, porque todas estas etapas de poner el huevo, no comerse los alevines, que se les pegaran a los papás, con discos salvajes era muy difícil. La gente, a pesar de que eran cuates que tenían años criando peces, no podían criarlos. Y entonces él encontró la forma de criarlos artificialmente. ¿Y cómo fue la forma? Pues con huevo, con yema de huevo, y eso se usa ahora mucho para criar muchos peces, no solamente los discos. Pero él encontró la forma de usar la yema de huevo para criarlos.
ellos decían que no hay forma de que un disco se críe artificial sin yema de huevo. Todavía se sigue creyendo mucho eso. En algunas páginas de discos hay gente que dice que eso no es cierto, que se pueden criar en base a artemia al nacer. Entonces estos 4 que están aquí tienen ya 10 días de nado libre. Como eran muy poquitos, se los quité a los papás y empecé yo a criarlos artificialmente. Tengo por ahí algunos videos ya de crías artificial de otras camadas, pero esta en especial dije, voy a intentarlo con pura artemia, a ver qué pasa. Y ahí vamos, ¿no? Ya tenemos 10 días, eso quiere decir que sí sobrevivieron. Los 4 que separé, los 4 que siguen. Entonces yo creo que voy a empezar a criar artificialmente los discos de hoy en adelante para tener algunas cantidades mayores. Y como les decía, pues entonces como las peceras estaban vacías, dije pues voy a comprar algo que sea parecido a los discos para el criar y que me pueda dar experiencia en sacar los discos. Entonces compré ángeles, pues era, ¿por qué no? Y compré una pareja y entonces empezaron a reproducir. Y luego dije, mira, hay ángeles bien bonitos, y entonces compré una pareja de azules, y luego vi otra pareja que también estaban más azules, y entonces pues empezaron a reproducirse, y empezaron a salir ángeles por todos lados. Y ahora, pues ya saben, de reproducir fácil no tiene chiste, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues igual tengo la cosquillita de sacar una línea de ángeles diferentes. Entonces, por aquí puse un macho azul con una hembra mármol, y tengo la idea que si los genes nos ayudan, a lo mejor me sale un mármol azul, ¿no? Y bueno, si me sale uno, pues ya podremos reproducirlo y podríamos ir tratando de fijar esa línea que no existe, por algo no existe, no voy a ser el que encontró el hilo negro, pero pues lo aprenderé si se puede o no se puede, lo tengo que aprender yo mismo, no les voy a creer a los demás. Entonces por eso hay algunas parejitas, ya tengo 2, se fijan por aquí, donde es un pez mármol con uno de los azules. Vamos a ver si sale algún mármol azul entre los angelitos. Y bueno, ahora ya se pueden ver, también tengo muchas crías de ángeles. Los ángeles pues se criarían también con los papás. Los papás no les dan de comer a los ángeles como los papás discos, pero se podrían dejar con ellos. También al principio dije voy a separarlos, voy a sacar las crías, mejor las voy a criar yo, las meto en estos botecitos de 1 litro, 1,5 litros, nadan ahí porque nacen con los papás, pero nadan ahí, y ya los empiezo a alimentar con artemia recién nacida. Esto es muy fácil cambiarles el agua, entonces hago cambios de agua del 80-90% diarios, o hasta a veces 2 veces al día para que se mantengan en mejores condiciones, y ya luego los pasamos a las peceras de crecimiento. Como esto es una situación reciente, los ángeles más grandes que tengo tienen 2 meses, porque todo esto es de 2 meses para acá, la cría de los ángeles. Todos los que vayan a ver y todos los bebés que vean, hace 2 meses fueron los primeros que nacieron. Y bueno, sí se me han dado y creo que vamos a tener mucho éxito con los ángeles. No sé qué voy a hacer con tanto ángel, pero sobre todo voy a buscar alguna línea genética que sea diferente. Eso es lo que me interesaría practicar con los ángeles. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá tenemos unas parejitas. Tenemos una de cíclidos joya, un macho azul con una roja, y también tenemos unas monjas transgénicas. Como les decía, antes de los discos, hace 1 año más o menos, decidí criar monjas transgénicas porque dice que se vendían a buen precio y se veían bien bonitas. Entonces ya dejé de criar monjas, es muy fácil criar monjas. La verdad es que las transgénicas salen muy bonitas de colores y son bastante fáciles de criar. Entonces estas nada más se quedaron ahí. Yo creo que me las voy a llevar al consultorio y ya no vamos a tenerlas aquí porque necesitamos espacio. Y bueno, acá abajo están todas las crías. Hay crías de bicardis, hay crías de ángeles, hay crías tenemos unos aulonacaras, tenemos 2 joya rojo. Esas son las crías que tenemos aquí abajo. Igual, esta grande de discos la puse, tiene un mes puesta. Y aquí aprendí lo que todo mundo dice y que a veces uno no cree, en las famosas floras bacterianas de los discos. ¿Qué me pasó con esta pecera? Pues lo que me tenía que pasar. Tenía yo parejas que había yo comprado, los tenía en los cubos, cada pareja independiente en su cubo, pero como no reproducían, dije voy a hacer una pecera. Yo la verdad es que no quería tener un comunitario de discos, no era lo que planeaba, yo nada más quería tener parejas reproduciendo.
Pero dije, voy a hacer un comunitario para que se hagan ahí parejas. Y ya se hagan las parejas entre ellos, escojan, y no los tenga yo que escogerlas yo, sino que las escojan ellas. Y entonces voy a poner esta pecera para que se hagan parejas. Y entonces las parejas que no estaban reproduciendo, pues las aventé aquí. Y sí, puse unas asiáticas, y también puse unas alemanas, y se armó el repequete. Empezaron a enfermarse todos, se pusieron negros todos, tuvimos algunas bajas de peces grandes. Desafortunadamente, pues algunos los saqué, los manejé, los mediqué, pero también tienes que dejarlos a que se acostumbren a la flora bacteriana de los demás, y los que sobrevivan, los más fuertes, son los que van a sobrevivir. Desafortunadamente los puedes sacar y medicar. Eso he aprendido con los años. Cada vez que sacas un pez lo estresas tanto, lo medicas, lo estresas más, lo metes en una pecerita, lo estresas más, que la mayoría se muere nada más de eso y no de las medicinas o de la enfermedad que traía. A veces los dejamos en la pecera enfermos y se recuperan, a veces no, pero eso ya depende de la capacidad del pez para recuperarse y la fuerza que tiene y la enfermedad que traiga, tan severa o no tan severa. Entonces, esta pecera apenas se están recuperando. Si se fijan, hay algunos peces todavía muy delgados, hay algunos peces oscuros todavía, y bueno, eso es algo que nos pasó con el empate de las floras. Debí de haberlo hecho. Al mejor cazador se le va la liebre, y a veces nos confiamos demasiado en que tenemos tanta experiencia en esto que no hacemos caso a esos detalles. Tenemos acá arriba el cultivo de las artemias. La verdad es que sí, todavía a los ángeles recién nacidos, el ángel pone el huevo, a los 3 días nacen las crías, y están pegados al cono por lo menos 3 a 5 días más. Cuando ya empiezan a nadar es cuando los consideramos primer día de nado libre, es cuando ya tenemos que darles de comer, porque ya el saco vitelino lo absorbieron. Entonces, a estos ángeles la alimentación es a base de artemia. Hace no mucho tiempo tuve un curso con un buen amigo mío, y me decía él que la alimentación tiene que ser en base a artemia, y que tienes que enseñarles a cazar. Tienes que estimular su instinto de caza. Entonces, pues tiene que ser alimento vivo. Y entonces tengo estos botecitos con alimento vivo. Más o menos la artemia tarda 24 o 48 horas en nacer. Entonces, pues ya sé que si lo siembro hoy, para mañana mañana ya tendremos algunas naciendo, pero generalmente me tardo les doy 36 horas para que sean la mayoría artemia, y ya luego los separo y les doy de comer. Acá abajo, junto a los peces que tenemos aquí en las crías, tenemos también un criadero de moscas. Y las moscas son para alimentar a estos animalitos que vemos por aquí, que son ranas. Son ranas dendrobates, son ranas consideradas venenosas, es del grupo de las ranas venenosas. Igual estas ranas, es muy curioso, estas ranas son animales que en su hábitat están en peligro de extinción. Ahorita no tengo unas, pero hay unas azules, las azurios, que viven en un pequeño rancho en una de las Guyanas. Nada más un pequeño rancho de 45 kilómetros cuadrados. Ahí es el único hábitat de estos animales. Entonces, obviamente llega el humano y mete vacas, y se acabó el hábitat de los animales. ¿Qué pasó? Hace 50 años, algún alemán decidió agarrar de esas ranas y robárselas tal cual, porque está prohibido sacarlas de esos países. Se las llevó empacadas en el avión, en la bolsa, y empezó a criarlas en cautiverio. Y entonces todas las ranas azurios que vean en venta en el mundo vienen de esas parejas. Por eso mucha gente considera que esa es una especie ilegal, porque fueron extraídas ilegalmente de su hábitat, los originales de hace ya muchos años. Pero aquí estas otras que tengo yo, las amarillas, estas vienen de Venezuela. Todavía es legal sacarlas, aunque la verdad es que ya todo es criado en cautiverio. Las ranas venenosas, en inglés les llaman dart frogs, porque son ranas de dardo. Y los indígenas en Colombia, sobre todo a la Phyllobates terribilis, que es la rana más venenosa del mundo, es el animal vertebrado más venenoso del mundo. Se supone que si la tocamos podíamos matar entre 10 y 20 humanos, nada más con tocarla. Lo que hacen los indígenas en Colombia es envenenar las puntas de las flechas de las cerbatanas, y con eso pues le disparan al chango, y el chango cae muerto inmediatamente con el veneno de la rana. Por eso se llaman poison dart frogs. Esa rana, la Phyllobates terribilis, es la más venenosa realmente,
Y estas que tengo yo aquí ahorita no son de las especies más venenosas, pero sí tienen toxinas en la piel. En libertad, capturadas en libertad. ¿Qué pasa con todas estas? Estas nacieron aquí en la casa, también hace ya unos años. Me dio por reproducir ranas y con esta idea y lo misma tuve azurios, tuve terribilis. Todo esto que ahora ven de discos era de ranas. O sea, todas estas peceras eran terrarios de ranas. Y criamos muchas especies de ranas. Y también vendimos muchos bebés de ranas criados en México que no necesitaban pasar por todas las aduanas, ni por todas traerlas de la naturaleza, ni nada de eso. Ahora ya estoy con los discos porque ya las ranas me aburrieron. Como les digo, desafortunadamente, cuando ya no hay tanto reto y empiezas a criar fácilmente, busco otra opción de retos. Entonces estas que están aquí pues son criadas aquí en la casa y para ellas son las mosquitas que criamos. El alimentarlas a base de moscas hace que ya no produzcan veneno en la piel. Las ranas en la naturaleza se alimentan de algunas hormigas donde procesan el veneno y lo sacan a través de su piel. Aquí en cautiverio ninguna rana es venenosa. Recuerdo hace ya varios años estábamos en Florida y estaba yo buscando unas ranas. Y mi hijo de en esa época 6, 7 años, acostumbrado a agarrar las ranas aquí sin mayor problema, abren un terrario y él mete la mano y agarra la rana. Y el americano ya mero se muere. Que esa rana era súper venenosa, que el niño podía morirse, que eso era algo que no debíamos haber permitido, que como somos padres irresponsables, que lo íbamos a demandar. Y lo tranquilo, no va a pasar nada, ni es venenosa ni le va a pasar nada y estos escuincles se las conoce de todas. Entonces, así es, todavía hay gente que cree que son súper venenosas y todo, las criadas en cautiverio, no, porque al comer moscas ya no tienen forma de liberar estas sustancias, ¿no? Entonces toda la rana que vean criada en cautiverio es una rana que no es venenosa, aunque se consideran ranas venenosas todas. Como se podrán dar cuenta, su pasión por los animales ha rebasado los límites. No solamente ha podido reproducir peces marinos y de agua dulce, sino hasta ranas dardo. Es algo impresionante la pasión que demuestra Efrén, y aprovechó la oportunidad para mostrarnos una de sus mascotas más consentidas. Lleva casi 10 años en la familia y orgullosamente nos la muestra. Este es un pitón bola, es un macho. Este animalito tiene ya conmigo también muchos años. También desde niño, cuando empezamos con los peces, empezamos con las serpientes. Las serpientes y yo también siempre hemos vivido muy juntos. Mi primera boa la compré a los 10 años de vida y con mis domingos lo que había juntado, y me pagué al veterinario con puras monedas de A20, creo que en esa época 10,000 pesos, porque eran 10,000 pesos de los de antes. Ahora los jóvenes no saben que hubo unos de antes y unos de ahora, pero le pagamos monedas de A20, 10,000 pesos, se moría de risa de que le contaba yo todo eso, y llegué con mi boa a mi casa. Desde ahí fue mi primer animal grande. Después, durante muchos años tuvimos una pitón gourmet que llegó a medir 4,5 metros, pesaba alrededor de 40 kilos, pero era un animal muy grande que comía conejos de 3 kilos. Cuando nacen mis hijos, mi esposa me dijo, o los niños o la serpiente, ¿no? Porque se los va a comer en una de esas, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco hay que tener tantos riesgos en casa. Entonces dejamos esta pitón bola, que son animales que no crecen tanto, que son bastante dóciles y que mis hijos pueden jugar y tenerla como una mascota más en la casa. Ella tiene con nosotros ya 10 años, y bueno, él tiene con nosotros ya 10 años, y es como una de las cosas que se han quedado aquí en la casa de siempre. Y podía contarles muchísimas historias, porque pues como se imaginan tengo muchísimas que contar, pero bueno, esto de los peces es algo con lo que nací y con lo que me moriré definitivamente, ¿no? Es algo que nace uno con eso en la piel. Decía por allá un buen amigo que conocí hace poco, es algo que te vuelves nerd de esto, y entonces andas en los mercados y andas estudiando y andas aprendiendo y andas comprando y andas viendo, y la gente normal no nos entiende, ¿no? Porque dice, ¿estos qué les pasa? Pues tanto por unos pescaditos, ¿a poco ese pescadito puede valer tanto? Cuando pues es un pescadito, ¿no? ¿Qué ciencia tiene? Pero bueno, es algo con lo que yo nací, con lo que yo he vivido, y creo que lo traigo en el DNA realmente. Y el reproducirlos es lo que a mí más me gusta. Realmente la reproducción de los peces es mi pasión, es mi vida, y será mi vida hasta el último día de ella, definitivamente.
porque siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas especies con dificultades nuevas, con cosas que hay que aprender y hacer. Y pues seguiré buscando y seguro me encontraré muchos otros retos. Primero tengo que sacar bien los discos y lograr superar el de los discos, que digas reto superado totalmente. Y después iremos con otras especies. Igual regreso a los marinos, no sabemos. Y así hemos conocido una increíble historia más. Alguien tan apasionado como tú, como yo, de este hobby. Muchas gracias por habernos acompañado.